Gloria a Dios. Vamos a buscar en Filemón, capítulo 1, versículo 11. Filemón 1, 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos que nos hables, Señor, que ministres tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, que hables según la necesidad de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Bueno, esta es una carta que Pablo le escribe a Filemón, la cual tiene diferentes propósitos importantes. Si usted mira este libro es muy cortico, demasiado cortico, pero tiene una enseñanza que es vital y por eso el Señor permite que se incluya esta enseñanza dentro de la palabra, dentro de la Biblia. Y aquí habla, y digamos, si uno investiga, entendemos que Pablo estaba en la cárcel y Filemón era uno de sus discípulos y colaboradores que tenía bajo su autoridad unos esclavos. O sea, parece que Filemón era una persona, parece pudiente, como se dice ahora, ¿no? Una persona que era empleador, por decirlo de esa manera. Y en aquella época pues se hablaba de esclavos. Entonces, uno de esos esclavos se escapa de él. Uno cuando lee esto entiende que habían tenido alguna problemática para que Onésimo tenga que salir corriendo, huyendo de Filemón, es porque tuvieron alguna problemática. Sin embargo, en esa huida de Onésimo se encuentra con Pablo y recibe al Señor Jesús cuando Pablo estaba en la cárcel. Pablo lo empieza a discipular y Onésimo empieza a creer en el Evangelio y a andar pues en pos de las cosas del Señor. Entonces Pablo le pide a Filemón que vuelva a recibir a ese esclavo que se le había escapado, que lo reciba no como esclavo, sino como hermano en la fe, le dice. Entonces, la enseñanza que tiene esta palabra es breve, pero importante, y es acerca de la reconciliación y el poder o del impacto transformador que tiene la palabra y el Evangelio en la vida de la gente. Entonces, ayer hablábamos algo más o menos similar. El punto aquí es que si la palabra no tiene el impacto transformador, es porque porque no se está recibiendo con fe. Porque cuando recibimos la palabra y hay fe en nuestro corazón para creerla y ponerla por obra, los resultados de la palabra se tienen que llevar a cabo, ¿sí? Entonces, como hablábamos ayer, de pronto es necesario que nosotros miremos a ver si la palabra nos está siendo de utilidad, ¿sí?, en nuestra vida. En este caso, el impacto transformador que tiene la palabra, en este caso específico, es en cuanto a las relaciones personales. Porque pues, como ya se explicó anteriormente, habían tenido al parecer un problema bastante serio para que el Onésimo tuviera que salir escapando de Filemón. ¿Qué pasa? Que la palabra a nosotros nos ubica en condiciones distintas frente a las personas. Por ejemplo, en mi caso, trabajo, digamos, en el servicio al Señor con familia, ¿sí? Y usted sabe lo difícil que es someterse en la familia, lo difícil que es, como dice la palabra, soportarse los unos a los otros y la convivencia como tal. Y la ubicación de cada quien en el lugar que le corresponde es bien complicado. Por la fe, por el Evangelio, por este tipo de enseñanzas, es que uno recibe, en el caso mío, por ejemplo, a la autoridad, que es mi padre, pero yo no lo veo como mi padre. O sea, si usted me pregunta a mí cómo ve más a su papá, como su papá o como su autoridad espiritual, yo lo veo como el apóstol, ¿sí?
como mi apóstol, como mi guía espiritual. Entonces, esto se puede extender a muchas, digamos, diferentes formas. Por ejemplo, si usted tiene su familia, usted a veces viene con mamá, papá, hijos, esposa, esposo, generalmente tienden a ver, los conflictos de la casa tienden a sentirse aquí dentro. Pero si nosotros hacemos caso de esta enseñanza, lo correcto es mirar a los familiares como hermanos en la fe. Le aseguro que si usted mira esto de esta manera, se libra de muchos tropiezos que genera la relación familiar o la relación de amistad, ¿sí? Empieza cada uno a tener respeto por el otro y tener un parámetro de igualdad, ¿sí? Que es bien difícil y usted lo sabe, cuando uno tiene problemas dentro de la familia o con amigos o con compañeros, generalmente es porque el uno no se quiere dejar del otro. Entonces el uno dice, es que yo soy tu mamá. Sí, pero yo soy el hijo y yo. Entonces, todo este tipo de situaciones, la palabra, fíjese lo interesante que es, también las trata. Porque como nosotros somos una comunidad y generalmente estas comunidades son grupos de familias en general, pues tiene que haber un buen desarrollo. O sea, lo que pasa en su casa, lo que pasa en sus relaciones interpersonales no está desligado de su condición de hijo de Dios. Así que al padre, si tenemos un padre natural, hay que verlo como autoridad del Señor. Si usted es esposo de alguien, tiene que ver a esa persona como hermano o hermana en Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya el debido respeto y el sano desarrollo de la relación. Entonces, como hablábamos ayer, si uno se pusiera a destapar muchas cosas que pasan aquí en la iglesia, parece que todo está muy bien, pero si uno se pone a detallar aspectos de la vida del creyente o conductas de la vida del creyente, nos encontraríamos con que en la casa están divididos, que en la casa no hay una buena jerarquización según la palabra, por ejemplo, ¿sí? Entonces es necesario que todas estas cosas, o por ejemplo a los jefes del trabajo, compañeros del trabajo, aunque sean incrédulos, si usted los filtra de esta manera, pues el desarrollo social que cada uno va a tener va a ser mucho más efectivo conforme a la fe, porque la fe trae consigo unos resultados. Eso es lo que la gente de pronto no cree o no se da cuenta a veces, ¿sí? La utilidad que tiene este camino de fe. Por eso es que no es congruente que usted viva sus relaciones interpersonales como cualquier mundano y en la casa se estén matando y con los amigos sean tráfugas y muchas otras condiciones que se generan por la humana debilidad, ¿sí? Pero en Cristo no. O sea, usted y yo estamos llamados a ubicarnos en el lugar en el que nos corresponde estar. Esto no es por medio de imposición, esto es por medio de la fe y del amor que opera mediante Cristo Jesús. ¿Por qué digo que no es imposición? Porque Pablo, o sea, todo lo que estoy diciendo no son palabras bonitas y ya, para que nos llevemos bien aquí todos con todos, sino que esto está corroborado con la palabra cuando Pablo le dice a Filemón, tengo la autoridad en Cristo para darte una orden y para darte la orden de que recibas a Onésimo como tu hermano de la fe, porque Pablo se dedicó a enseñarle a Onésimo el camino, a exhortarlo, me imagino, a corregirlo, a hacerlo caminar pues como era digno del Señor. Y le dice, yo te puedo dar la orden porque tengo la autoridad de Cristo. Sin embargo, te pido esto como un favor y te lo pido eh, mire cómo dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, yo ya anciano,
y ahora además prisionero de Jesucristo. Quiere decir que a Filemón le tocaba acatar la orden de Pablo, que era un anciano, que usted sabe que esas cosas cuando estamos interactuando entre nosotros pesan, y que para rematar estaba prisionero, o sea que la condición de él, digamos que aparentemente no era una condición de autoridad, ¿sí? Y inclusive Pablo no tenía, como decir, las ínfulas para mandarle a Filemón algo, y menos por carta, imagínense, esperar que le obedezca. Pero Pablo sí esperaba que le obedezca, aún a la distancia, por la fe. O sea, es única y exclusivamente por los dos pilares fundamentales del Evangelio, que son la fe y el amor. Entonces, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea, que quiere decir que las personas que para bien o para mal han tenido o han ocupado un lugar en nuestra vida, cambia la perspectiva cuando los vemos con los ojos de la fe. Hay una cuestión aquí que no la detalla en este ejemplo, pero si usted explora la palabra la va a ver, y es que por la fe también a veces hay que generar ciertas rupturas, ¿sí? Pero no son humanas. O sea, si yo me alejo o si yo decido cortar una relación y yo soy hija del Señor, no debería ser por cuestiones humanas, sino por cuestiones únicamente que atañen a el ámbito espiritual y al ámbito de la fe. Por ejemplo, personas que estén atacando directamente mi fe, ¿sí? Uno, por supuesto, tiene la capacidad y todo para darse cuenta de que hay que irse de ese lugar, ¿sí? Pero esto no opera en el tema familiar, por ejemplo. No puede operar, por más que su esposo o su esposa, porque generalmente esta problemática se da es ahí, eh, sea de una manera u otra, y menos cuando los dos están militando, ¿sí? Entonces cada quien, por medio de la fe y por medio del amor, debe hacer las respectivas ajustes que produzcan la tranquilidad, ¿sí? Esto no es terapia de pareja ni nada de relaciones, sino que se está enseñando por medio de la fe aspectos como este, que en ocasiones generan ruptura del proceso, ¿me hago entender? Porque entonces la persona que está a su lado, la persona con la que usted convive, se convierte en su principal atacante cuando le dice, ah, claro, a la iglesia sí vas y ella sí pones cara de santo, pero acá vienes y eres el verdadero tú, ¿sí? Entonces esto hay que aprenderlo a manejar. Imagínense esto, en mi caso personal, lo digo como ejemplo y para edificación, esto sí tiene uno que metérselo muy bien en la cabeza, ¿sí me hago entender? Porque hay un montón de cosas que a uno no le parecen, que uno mira inclusive dentro de la intimidad familiar, que por supuesto uno pudiera cuestionar muchas cosas. Ahí le dejo pues para que usted sepa que no es usted y su familia y las problemáticas de su familia, sino que usted también tiene que ejercer su fe en estas áreas y que su conducta sea acorde a la fe y al amor, así como le pide Pablo a Filemón. ¿Por qué Pablo se atreve a decirle a Filemón o a referirle esto? Preciso, justamente, ¿no? Porque justo le toca con la persona con la que tenía un problema y al parecer no era nada fácil el problema. Entonces Pablo intercede y aquí la palabra aboga por los otros. ¿Usted se ha dado cuenta que la palabra aboga por los otros? Cuando, por ejemplo, dice soportándonos unos a los otros y bueno, y todos estos pasajes. Porque si no, el carácter nuestro va a formar como una situación en la que si a usted no le sirve a alguien, lo desecha y ya está. Y la palabra está muy alejada de esta situación, ¿sí? Al contrario, usted debe ver esta situación como lo que somos, como el cuerpo. Entonces empiece por arreglar sus relaciones interpersonales. Por
Por eso aquí cuando a veces me vienen a contar, alguno que otro le digo, pida perdón aunque usted no tenga la culpa, ¿sí? No que yo vengo acá con mi mamá o con mi tío, con lo que sea. No trates a tu mamá o a tu tío o a tu papá como tu mamá, como tu papá o como tu tío. Tienes que tratarlo como hermano en la fe, porque si no, tu conducta, la forma en la que tú manejas las relaciones van a ser tropiezo, ¿sí? Dígame si la palabra no enseña esto cuando dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces, si aquí hay relaciones de, no sé, suegros con yernos o nueras, pues queridos suegros, ya les digo de una vez que usted tiene que entender que la vida de su hijo ya es una cuestión aparte. Usted no tiene nada que meterse ahí ni nada que ir a imponer. Y el hombre de la casa, pues se entenderá, o sea, porque esto es para el que estudia la palabra y quiere acatar, para el que tiene el interés de acatar sabiendo la utilidad que esto trae, ¿sí? Y el hombre de la casa, pues entenderá que no tiene que ir es que mi mamá y que su prioridad, pues es su esposa y sus hijos, ¿sí? Usted dirá, esto es básico, sí, yo ya sabía que yo venía a decir algo básico, pero vaya uno a ver cómo se manejan estas cosas en la realidad, ¿sí? Ocupando lugares que no corresponden. Así que como nosotros estamos ejerciendo nuestra profesión de fe en todas estas áreas, pues usted tiene que ubicarse, como le digo, en el lugar en el que le corresponde. Y si es padre de hijos que no están casados, que no se han independizado, ejercer su autoridad, porque también hay una cantidad de padres y madres blandengues que no está conforme, ¿sí? Y si usted es hijo, entonces tiene que acatar y honrar a sus padres. Entonces esto hace que el cuerpo crezca sin estas, eh, sin estas puertas abiertas que utiliza tanto el enemigo para generar divisiones, ¿sí? Porque si aquí somos un cuerpo, pero este cuerpo está conformado por familias, ¿sí? Y dentro de su familia hay dificultades, pues quiere decir que hay un problema, ¿sí? Y el problema no es la persona que usted tiene al lado, el problema es usted. Es porque usted no se ha ubicado, porque la palabra es tan tenaz, tan amplia y tan poderosa, que con que uno se ponga en el lado que corresponde, basta para empezar a solucionar. Por eso es que dicen por ahí que para pelear, que para generar un conflicto se necesitan dos, ¿sí? Lo mismo pasa en el tema laboral. No, que mi jefe no me quiere. Le aseguro que si usted tuviera la actitud correcta, la actitud como le manda la palabra, ese jefe no tuviera esa animadversión con usted. ¿Me hago entender? Porque las cosas pues tienen que hablarse y decirse como son. Y usted tiene que aprender, como yo siempre le digo, usted tiene que aprender a ver todas las cosas con ojos espirituales, sí, es cierto, pero no me separe su, su profesión de fe de lo que ocurre en su entorno más cercano, ¿sí? No puede ser. Entonces, como decía el apóstol Álvaro esta mañana, entonces ven al diablo donde no está y miran las cosas buenas donde no hay cosas buenas. Entonces, la percepción de la gente es muchas veces equivocada, ¿sí? Y entonces a veces nos ranchamos en nuestra posición pensando que es así como, no, yo no me voy a dejar o yo no, la gente, por ejemplo, muchas veces decidimos cerrarnos. No, yo por eso prefiero, como tengo problemas con mi familia, yo prefiero desentenderme. Tocaría analizar el caso, por supuesto, ¿no? Pero en términos generales, pues no le va a funcionar, porque esto es para que le sea útil, ¿sí? Para su práctica de fe de todos los días. Entonces, pues imagínense, Pablo está enseñando esto, ¿cómo no se lo puede enseñar en nuestro contexto? Que yo escucho todos los días, mejor dicho, la mayoría de consejerías son por temas de este tipo, en la mayor cantidad, ¿sí? Entonces, claro, o sea, uno no puede desligar y decirle, no, pues sírvale al Señor, pero no enseñar a manejar situaciones como estas.
todas las cosas que no estén en el orden de Dios, tenga por seguro que le van a salir mal. ¿Sí? Mire, esto es incómodo hablarlo y a veces la gente, y incluso yo, me hago la loca de dar este tipo de consejos, pero recíbalo, el que lo quiera recibir, para el que le sea útil, como dice la palabra. Gente que está en unión libre, por ejemplo, creyentes, sirven al Señor, pero no han organizado esa área, pues con todo el respeto que se le tiene, pues el consejo sería organice esa parte, porque el orden de la palabra, la ciencia de la palabra, no es para que usted se la pase por la faja. O sea, esto no es para que usted diga, ah, no, pero esta área no la incluyo. No. Si usted quiere que la palabra opere poderosamente y sea útil y sea eficaz, ¿sí? Usted tiene que filtrar su vida a través de la palabra, no por imposición, sino porque usted cree que esta ciencia aplicada a su vida va a llevar un resultado favorable. Entonces, a veces la gente no da ciertos pasos por temor a las pérdidas, por temor a que por poner en orden las cosas salgan mal o se termine perdiendo. Esto también ocurre, por ejemplo, en la administración de la iglesia. A veces uno como pastor tiene cierto temor de que por poner orden termine la gente eh, desistiendo o enojándose o enchichándose, como usted lo quiera entender, y no debe ser así. Todo lo que pasa aquí hay que filtrarlo. ¿Cuánto más? ¿Sí? Hay que filtrarlo por el orden que uno aprende en la palabra. ¿Sí? Que Cristo Jesús nos vino a enseñar. Que la palabra nos enseña. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo crezca con, con salud. ¿Sí? Entonces no importa si toca arrancarle todas las hojitas al árbol mientras la raíz esté, digamos, el pronóstico es a que crezca. ¿Sí? Entonces no se trata de tener un montón de gente que no hace nada de esto, que cuando se tiene que relacionar con los aspectos de su vida, se pasan por la faja todas las cosas aprendidas. ¿Sí? Entonces, pues por eso le digo, esto no es, ni siquiera puedo decir que es una exhortación. Esto es un consejo con amor para el que le sea útil, para el que no siga en lo que ha estado y ya, si me hago entender. O sea, aquí yo no estoy regañando a nadie, simplemente para el que sepa que la palabra es útil para organizar, para restaurar, para restaurar. ¿Por qué? Todo este principio o por toda esta enseñanza, ¿por qué? Por el poder transformador de la palabra. ¿Usted cree que el Señor lo puede restaurar a usted? Pues si cree eso, filtre su vida por medio de la palabra. No es que el Señor lo va a restaurar solamente por su petición. Si usted no pone en práctica, o sea, quien lo va a restaurar, quien le va a ordenar las cosas, es que usted ponga esto en cada ámbito, ¿sí? Para que haya el orden. Y cada quien pues tiene sus aspectos flacos o débiles. Para algunos es la sujeción, hay gente que le cuesta por cualquier motivo y a veces eso es lo que es motivo de tropiezo, ¿sí? Entonces, todas las cosas. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea, Pablo estaba viendo a este personaje Onésimo de una manera en la que tenía que cambiar la perspectiva de Filemón, y si Filemón estaba en el mismo sentir, el que ya le era inútil y el que le había sido, no sé qué palabra usar, tal vez como tráfuga, porque era el que se le escapó, pues tenía que recibirlo. Hay también para que recibamos a un montón de gente que a veces nos toca, que es difícil de tragar, ¿sí? Pero para que sea el orden dentro del cuerpo de Cristo, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. O sea,
como Pablo estaba lejos de Filemón, estaban en, creo, territorios distintos, a Pablo le convenía más, digamos, en términos humanos y por las necesidades, tener a Onésimo, pues, cerca de él para que lo ayudara en sus prisiones, pero dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Mire, Pablo, la autoridad que pudiera elegir, ¿sí? Pero Pablo, por la palabra, por la enseñanza, no porque él hubiese sido muy correcto, tiene en cuenta la posición que tenía Filemón con Onésimo. Por eso le dice, por tu consentimiento, porque usted sabe que el esclavo era como propiedad de, en ese momento, sociocultural, ¿sí? Entonces, ni siquiera Pablo, con el aval, digamos, de autoridad, se pasa por la faja. Y entonces aquí a veces uno mira que la gente se quiere hacer lo que le da la gana, ¿sí? Y hay gente a la que toca repetirle y repetirle y repetirle las cosas para que las haga, que no tienen en cuenta un consejo, que no tienen en cuenta una dirección, ¿sí? Y así mismo, pues yo en esta actividad que estoy de, de administrar, también tengo que tener en cuenta aspectos que a mí me enseña la palabra para no sobrepasar los límites, así como Pablo lo hizo. Por eso le dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Usted sabe que cuando las cosas se piden bien o cuando las cosas se hablan bien, fluyen más fácil que como imposición. Por eso es que Pablo estaba tomando este camino, ¿sí? Y adapte ese concepto a su vida, ¿sí? Cuando usted quiera darle una orden a los hijos, no sé, al esposo, esposa o como sean las relaciones, las cosas por imposición no, mejor dicho, nadie le va a caminar porque usted se imponga, por más que tenga la autoridad, ¿sí? Por más que sea el papá de la casa, no se le van a, a inclinar si no es en una situación de tranquilidad, ¿sí? Sino que no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Esto para que usted le tenga paciencia también a los que están a su alrededor, porque a veces hay personas que ya llevan un recorrido y están al lado de evangelizando familiares o lo que sea, eh, y no le tienen la paciencia, entonces es que me perturba el servicio, es que no me deja servir bien, no, ¿sí? Ubíquese y reciba a quien le ponga el Señor conforme a estos principios de la palabra. Tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, quiere decir, Pablo le está diciendo, pues, recíbelo. Si tienes este mismo concepto espiritual y si estás en la misma posición de fe, recíbelo. Y si te parece que te debe, pues yo me hago cargo de la cuenta que te deba, pero recuerda que tú también a mí me debes, porque yo te presenté a Cristo, porque tú estás como estás, porque yo te presenté a Cristo. Entonces, mire que hay una armonía, una reciprocidad, ¿sí? O sea, y usted tiene que entenderlo. Mire, la gente aquí en la iglesia, y se lo digo porque en estos corticos años que he podido tener el privilegio de servir al Señor dirigiendo personas, uno mira, uno le bota corriente a la problemática de la gente. Aquí habían unas personas que años, y molesta, porque uno dice años orando por tu problema, años escuchándote y aconsejándote,
años orando por ti, ¿sí? Delante del Señor, porque esa es mi actividad, años metiendo palabra, metiendo tiempo, y el rato menos pensado, porque les dio la gana, abandonan todo. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo así? ¿Cómo es posible eso? ¿Sí? No, usted tiene que crecer en la fe sabiendo cuál ha sido la mano que le ha dado de comer, para que luego no la rechace, para que luego no la muerda, como dice, muerda en la mano, algo así, ¿no? Del que le da de comer, para que usted sepa a quién se debe, ¿sí? Porque si no viene cualquier fulano, cualquier fulana y le dice dos, tres palabras y lo convence de que por allá es mejor, pero es que usted aquí lleva un recorrido, ¿sí? En este camino, me atrevo a decir, en el ministerio, en esta iglesia. ¿Cómo así que porque usted simplemente le dio la gana o por influencia de alguien más a quien usted no se debe, entonces cambiamos de concepto? No, el orden de la palabra está, ¿sí? Y cada quien sabe en qué punto está, me hago entender. Cada quien sabe a quién se debe. Por supuesto, esto no es por imposición, vuelvo a decirle, sino para el que tenga fe y el que le interese la utilidad que tiene la palabra. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Entonces, claro, el provecho, digamos que al final, como cuerpo, es de todos con todos. Entonces, cuando ya no le gustó algo, entonces ahí sí, los que se van, no. ¿Sí? Y esto no va a estar aprobado delante del Señor. Y usted se puede ir y seguir su vida como quiera. Y no hablo de irse de la iglesia, sino abandonar eh, los contextos en los cuales el Señor lo ha plantado. ¿Sí? Hay gente que cuando no puede más, opta por el divorcio, por ejemplo. ¿Sí? Cuando ya no puede más. Entonces, listo, tú lo haces y pueda que te vayas en tu vida y estés aparentemente bien por allá, pero delante del Señor tienes la culpa porque abandonaste, porque pisoteaste lo que el Señor te puso adelante. ¿Sí? Esto es así. No que es que con esta mujer no se puede, con esta señora. Sí, pueda que no se pueda, pero tú estás a cargo de ese hogar, ¿sí? Como hombre, para los hombres. No es que yo no quiero hacer nada, quiero que me mantenga. Tú eres el proveedor, según la palabra. ¿Sí ve cómo la palabra organiza mucho el ámbito social de la gente? Y esto pues en un montón de áreas. Hay gente que por buscar, por desespero, buscan relaciones amorosas y terminan emproblemándose cuando no lo estaban, en fin. Yo lo pagaré por si el, bueno, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. O sea, les decía, espero salir pronto de la cárcel, entonces ya nos vamos a encontrar. Entonces ya voy para allá. Pero yo confío en que por la fe que tú has demostrado, pues entiendas la petición que te estoy dando. Este también es otro tema que pasa mucho aquí y que va sobre todo para la gente del servicio. Uno se da cuenta que hay gente a la que le puede hacer ciertas solicitudes y hay gente a la que no. ¿Y de qué depende? No de la capacidad ni de la voluntad, depende de la fe. Cuando la persona, uno cómo percibe, viéndolo desde la perspectiva de liderazgo espiritual, cuando la fe no es, cuando la persona no está bien en la fe, eso se transmite en que no hay disposición, ¿sí? Para cualquier cosa que tenga que ver con la obra en este caso. Igualmente pasa en su casa, ¿sí? Si usted se encuentra con un familiar que no está dispuesto a ceder o a aportar, ¿sí? Y me refiero a aportar el esfuerzo que conlleva una convivencia, por ejemplo, quiere decir que no está en este mismo sentir, ¿sí? Porque el que está en el sentir dice, no, me pongo noble ante
ante el requerimiento de quién, del Señor, ¿sí? Porque estas enseñanzas son del Señor para usted, no son mías. Y lo digo con amor también y con respeto. A mí no me importa lo que pasa en su vida, ¿sí? Pues como es natural, o sea, si le va bien o le va mal por allá, pues no. Yo lo único que sé es que en la medida de mis posibilidades y de mi fe, yo he aplicado esto, eh, tratando de que la palabra del Señor tenga el mayor alcance de desarrollo en mi vida, ¿sí? ¿He visto beneficios? Por supuesto que sí. He manejado cosas diferentes y luego las he manejado por medio de la palabra, como la palabra me enseña. ¿Veo resultados? Sí. Entonces lo que participa Pablo es esto. Por eso dice, ahora es útil para ti y para mí. O sea, es de beneficio, porque muy seguramente a Pablo también le tocó filtrar esas situaciones. ¿Sí? Entonces, pues es eso, ¿no? Las situaciones de la vida exponen muy bien cuál es nuestra posición de fe y de amor en el Señor. Cuando usted está dispuesto, cuando usted es hospitalario, cuando usted es generoso, cuando usted soporta, porque todos nos tenemos que soportar, ¿sí? Uno puede hablar bien o mal de una persona, pero las personas también hablan bien o mal de uno, ¿sí o no? Entonces, las situaciones, tanto buenas como malas, sacan a la luz estas cosas de fe. Son aspectos de fe, son el desarrollo, el, el crecimiento. Y entonces, Pablo interviene para que Filemón lo reciba. La enseñanza, pues, es la reconciliación, la igualdad, pero sobre todo el poder transformador para que usted pase a las personas o pase las situaciones por este mismo formato, por este mismo filtro, ¿sí? Y esto, su práctica de fe, su esfuerzo de fe, porque claro, para obedecer al Señor hay que hacer un esfuerzo. A veces no nos gusta, a veces cuesta, pero el esfuerzo de fe que usted haga se va a ver reflejado o va a afectar sus relaciones. Entonces, procure mejorar estas áreas que hablan de su salud espiritual y de su postura en la fe, ¿sí? Porque usted puede venir y citar 1000 versículos y decir es que yo soy creyente, pero está en división, entonces ahí desaprobado, ¿sí? Quiere decir que no está, como decíamos en la enseñanza ayer, no está Cristo. Ese es el problema, ¿sí? Y si Cristo no está, usted no hace parte de la iglesia. O sea, si Cristo no está en nosotros, la salvación no está. Imagínese de grave esto. Si Cristo no habita, porque la salvación, así como la del buen ladrón que estaba al lado del Señor, solo le pasa a la gente que conoce el Evangelio y ahí mismo se muere, entonces no alcanzan a desarrollar lo que es la militancia en la fe. Pero nosotros que estamos vivitos y coleando, pues el Señor sí nos pide unas cuentas y sí nos pide un resultado que viene no de nosotros, sino de la habitación de Cristo en nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor. Bendigo a quienes ponen sus tributos en tu altar. Bendigo la fe de tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Hazlo tú. Llena, Señor, este lugar con tu presencia. Buscamos tu rostro. Mueve tu espíritu, Señor. Que esa palabra que recibimos de ti, Señor, del fruto que tú esperas.
prevalezcan estos conceptos, Señor. Queremos agradarte, Señor. Todo lo hacemos delante de ti, Señor, sabiendo que a ti nos debemos. Llena, Señor, con más fe y con más amor nuestro vaso.